¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes a todos. Soy Antonio Manfredi. Tenía previsto estar con ustedes hace ya tiempo, en el mes de abril. Las circunstancias nos han cambiado a todos la vida, así que me han pedido que les haga un pequeño resumen de lo que yo hubiera hablado y encantado de estar aquí con ustedes. El tema era China, y yo le había titulado Hacia una segunda guerra fría, ¿hacia dónde vamos con este poderío de China? Aquí tienen mi Twitter y mi correo electrónico. Claro, yo me las prometía muy felices cuando casi al finalizar el año 2019, pues Focode hizo su planificación y digo, bueno, pues adelante, hablamos de China. Y quién me iba a decir a mí que iba a venir un invitado a acaparar toda la atención, que es este señor, por llamarle de alguna manera, el coronavirus, ¿no? Claro, yo todo lo que tenía preparado no tenía que ver con el coronavirus, pero es evidente que este señor ha venido para quedarse. Esta es la imagen que nos llegó de China y que realmente deja muy claro cuál es el centro de atención ahora mismo de este país, del que llaman pomposamente el gigante asiático. Realmente la situación del coronavirus es muy grave. Aquí tienen ustedes esta imagen de bajando de un avión como símbolo también de lo que es la entrega de las libertades personales, como es la visión que se tiene de un país llamado China, donde se está tratando así a los individuos. No sé si ustedes estarían dispuestos a pasar por eso, bajando de la escalerilla de un avión, viniendo de un viaje. El caso es que, insisto, el coronavirus vino para quedarse. Recuerden estas imágenes o esta de la construcción de un gran hospital en 10 días. En fin, todo esto revolucionó. Pero me tienen ustedes que disculpar. Mi preparación y todo lo que había estudiado tenía que ver con otros aspectos de este país llamado China. No con toda esta cuestión del coronavirus. Esta es la portada del país. China aísla 21 millones de personas para frenar la expansión del coronavirus. De repente, aquello que parecía tan lejano, aquello que parecía que estaba tan lejos de nuestro interés, de repente afecta a España. Empieza con la cancelación del mobile por el virus. Todavía en aquel momento había gente que decía que fue una decisión exagerada. Incluso la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Díaz Ayuso, aprovechó para decir, pues si no va a Barcelona, Madrid está dispuesto, en un alarde de oportunidad política. El caso es que la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia mundial ante la expansión del virus. Aquí tienen ustedes también otra portada del país. Pero créanme, yo cuando preparé mi presencia en Focode, no es la primera vez que lo hago, he tenido ya el gusto de estar con ustedes en otras ocasiones, tanto como espectador como conferenciante. La última vez les hablé a ustedes sobre redes sociales, pero claro, la situación ha cambiado completamente para mí, pero yo quiero seguirles hablando a ustedes del gigante chino desde el punto de vista económico y militar, y de sí, como quiero intentar demostrarles, en el mar de China es donde se puede producir una guerra, una situación bélica en el más corto plazo. Esto es algo muy importante que tenemos que conocer del ámbito de la sociopolítica mundial, con independencia, insisto, del coronavirus. A mí siempre me gusta empezar con esta imagen. Esta es la imagen de geografía mundial en los que todos ustedes, yo mismo también, hemos aprendido, ¿no? Y ahí tenemos a España en el centro, aquí, en España en pleno centro, y con el Atlántico como eje vertebrador. Este mapa ya es una ilusión, este mapa no existe, este mapa nos vuelve egocentristas porque, bueno, nuestro país, España, y en general Europa, está como en el centro del mundo. Hoy en día habría que utilizar más bien este mapa. Este mapa, para que ustedes lo sepan, es con el que estudian geografía los niños de Australia o los niños del Perú, por ejemplo, ¿no? Este mapa, pues, lo que viene es a revelar desde otra perspectiva la visión del mundo, donde, por supuesto, es el Océano Pacífico, aquí el que manda en las relaciones mundiales. Y la verdad es que cuesta un poquito encontrar a España, ¿no? Resulta que está aquí a la derecha. Lo que pasa es que vemos a Gibraltar al norte, porque es otra visión, pero fíjense ustedes
como lo vemos en este momento. Esta es una visión más lógica teniendo en cuenta la situación del mundo actual. Así que vamos a irnos acostumbrando a que se nos han roto las medidas. Nosotros estudiamos con esto, pero créanme, esta es la visión más real que podemos encontrar con respecto al mundo. Bueno, ¿qué es China? Pues China son más de 9,5 millones de kilómetros cuadrados de superficie, es decir, la misma que toda Europa, aunque con el doble de población, es 18 veces España y tiene frontera con 14 estados distintos. Este es un mapa de esa zona geopolítica tan importante donde estamos incluyendo a Rusia, a China y a la India, y a la izquierda a las zonas de conflicto como Irán, etc. Llamamos su atención de la existencia de Japón a la derecha y del mar de China que veremos. A ver, entonces China resulta que toca con 4 continentes, que tiene 42 países ribereños, que tiene más de 25.000 islas, un 44% de la población mundial, en torno al 58% del PIB mundial, el 48% del comercio global y, lo más importante, el 71% del crecimiento económico mundial. Esto es determinante para entender a China. Pero si no somos capaces de colocar a China en su punto justo, no somos capaces de entender la situación del mundo en el siglo XXI. Esa es la intención que yo tengo al venir a verles a ustedes hoy. Perdónenme que no les hable del coronavirus, creo que ya estamos hasta arriba del coronavirus porque ha venido para quedarse. Sería motivo de otra conferencia hablar de los cambios sociopolíticos que va a suponer, de la implantación de la tecnología, del confinamiento como visión social. Eso sería otro tema que, si ustedes quieren, lo abordamos un día. Hoy vamos a hablar de China, de este mar de China. Tienen ustedes aquí arriba a China, pero fíjense que tenemos Filipinas, al norte está Japón, tenemos Vietnam, Camboya, Taiwán, la antigua China nacionalista, Malasia, y en este entorno, en este mar de China que se desarrolla aquí, hay ahora mismo un conflicto bélico latente. ¿Por qué? Porque es la mayor reserva de pesquerías del mundo, pero atención, también una de las mayores reservas energéticas de petróleo del mundo todavía no tratados. Por lo tanto, que no es una cuestión baladí puramente emocional, sino que es simplemente una manera de plantear que las situaciones vienen por cuestiones absolutamente económicas. De todas maneras, China ya conocemos su historia. Aquí tienen la famosa foto de Tiananmen y con estas imágenes tan duras de la fortísima represión que se produjo allí en Tiananmen al finalizar el siglo. Pero bueno, en el año 2008 Pekín organizó los Juegos Olímpicos y este señor, presidente desde 2013, vino a quedarse y, hombre, pues podemos decir que Occidente ha perdonado continuamente a China estas faltas ante los recursos humanos. Fíjense, estas son imágenes de ciudadanos chinos a partir de la represión de Tiananmen, ¿no? Entonces, claro, digamos que Occidente ha perdonado y este señor es el presidente desde el año 2013, lo sigue siendo. El señor Xi Jinping ha marcado una pauta de una colectivización capitalista, que podríamos hablar de lo que es China, ¿no? Y por lo tanto, a partir del Partido Comunista, no lo olvidemos, porque China es un partido comunista, se produce una gran revolución de este tipo de carácter. Y bueno, pues China ha iniciado pues su desarrollo espacial, además, digamos, con muchas posibilidades de acercarse a Rusia y Estados Unidos. Bueno, ha terminado ya con la famosa política de un solo hijo varón. Esto ya, digamos que China se ha dado cuenta de que necesita una población activa amplia y por lo tanto el control de natalidad ya se ha suspendido en China. Las niñas tienen más opciones y el umbral para este año de que nadie vive bajo el umbral de la pobreza en 2020. Eran 70 millones de personas y créanme que lo están consiguiendo, es decir, que esto es positivo. Luego veremos algunas cosas negativas, pero el umbral de la pobreza se está superando en China. Además, bueno, pues son muy conocidas sus obras públicas absolutamente gigantescas,
para, por ejemplo, esta presa que movió 1,1 billones de metros cúbicos. Billones en inglés son 10.000, no son un billón, lo digo para que entiendan ustedes el concepto, pero bueno, son obras públicas importantes. Aquí tienen pues todo un gran estadio, el famoso puente de cristal más alto y largo del mundo. Es decir, son obras públicas que requieren mucha infraestructura, mucha capacidad de ingeniería y mucha creatividad. Ya los chinos no copian. Ahora somos nosotros los que estamos empezando a copiar a los chinos. Aquí, por ejemplo, esta es la máquina para desarrollar túneles, la famosa máquina de desarrollo de tunelería, que es aproximadamente la mitad económica con la que se construyó el metro de Sevilla, que por cierto ahora está guardada y que es de origen canadiense, ¿no? Bueno, pues esta máquina es mucho más rápida y la mitad de barata. Además, fíjense ustedes que ya son 688 millones de usuarios de Internet, 1,3 billones de teléfonos móviles. Así se mueve China. Es un mercado potencialmente mucho más importante. Entiendan ustedes por qué los fabricantes de telefonía móvil tienen poco interés por España. Al fin y al cabo somos solo 40 millones, ellos son 688. Pero no solo en telefonía, por ejemplo en automóviles, tienen 190 millones de coches circulando y van hacia arriba, porque el chino está convirtiéndose en una burguesía. Oye, y los burgueses, como nos pasó a nosotros, o sea, en los años 60 y 70, todo el mundo quería tener un coche, todo el mundo, la parcelita, el apartamento en la playa, y es legítimo. Y nosotros ahora, desde Occidente, no podemos pensar que los chinos no tienen derecho a pretender la misma capacidad de convertirse en esa burguesía consumista que somos nosotros, ¿no? Y fíjense ustedes que en España circulan 28 millones, en China son 190 millones de coches. Bueno, Alibaba batió su récord de venta en el Día de los Solteros. Por ejemplo, en 2 minutos vendió el equivalente al presupuesto anual de Canal Sur, que son unos 160 millones de euros, ¿no? Por lo tanto, este movimiento económico hay que tenerlo muy, muy en cuenta, sobre todo porque aquí se apunta a cualquiera. Es decir, cuando hay dinero no hay discursos sociales, el dinero llega y se impone. Y aquí tienen pues a Victoria y Beckham en ese matrimonio que estuvo en esta celebración. Es decir, China tecnológicamente está avanzando mucho. Por ejemplo, el tirón del coche verde, el tirón del coche eléctrico, artículos de lujo que se venden en todo el mundo. Y, por ejemplo, pues es ya el mayor gigante siderúrgico con la fusión de 2 empresas estatales, y además establece una serie de alianzas con países que intentan salir adelante. Aquí tienen el BRIC, es Brasil, India, Rusia, China y Sudáfrica. Es el BRIC, que por sí mismo componen ya una fortaleza económica importante, donde, como ven, no aparece Estados Unidos. De ahí el cabreo del señor Trump, del que ahora hablaremos, ¿no? Por ejemplo, piensen ustedes, China aprueba una ley para controlar la taquilla del cine, pero es que fíjense ustedes que China ya es el mayor mercado del cine del mundo, por delante de Norteamérica. Por ejemplo, el grupo Wanda compró AMC, la tercera cadena de cines de Estados Unidos. En 2015 recaudaron 1.050 millones de dólares frente a los 800 millones de Estados Unidos y Canadá juntos. Por lo tanto, debemos empezar a tener una dimensión clara de lo que estamos hablando. Además, pues el presidente viaja continuamente por muchos países. Aquí le tienen visitando Chile, por ejemplo, a la entonces presidenta de Chile. Aquí visita toda una zona por Latinoamérica. Este es el momento en que llega al Perú. Y bueno, esto como anécdota les diré que con el primer ministro británico David Cameron, Xi Jinping fue al pub que está muy cerca de la residencia de verano del primer ministro. Allí se tomaron una cervecita, en fin, en un descanso de unas negociaciones de Plough of Capsen, que es el arado, ¿no? En Capsen, a pocos metros de la residencia del campo del primer ministro en Chequers, cerca de Londres. Bien, pues entonces el señor Xi Jinping le gustó y ha comprado el pub, y ahora es propiedad china y la explota con la misma naturalidad y la misma tradición, lo explota una China. Aquí tienen ustedes
algunos datos, por ejemplo, el PIB de China, el Producto Interior Bruto, desde el año 91 hasta el año 2019. Fíjense que en el año 2007 creció al 14%, ¿no? Y en el año 2019 creció al 6%. La media de Europa, con suerte supera el 3%. Pero es que cuando en el año 2007 China estaba al 14, 2007 es el final de la época de bonanza, en 2008 llegó la crisis, Europa crecía al 7 y se consideraba un éxito. Y los niveles de crecimiento de China siempre han ido aproximadamente al doble de Europa y Estados Unidos juntos. Aquí, por ejemplo, tienen ustedes las previsiones económicas de la OCDE. En el mundo, un aumento del 3,6%, la zona euro un 1,7%, España un 2,2%, Estados Unidos un 3%, Alemania un 1,7%, Francia un 1,6%, Reino Unido un 1%, Italia un 0,8% y China un 6,1%. Es decir, que con casi el doble del mundo en general, más del doble que Estados Unidos. Estas son las previsiones económicas de la OCDE. Aquí tienen el dato del mundo, la zona euro y España, para que lo tengan más claro, y aquí Estados Unidos, Alemania y Francia. Y aquí tenemos Reino Unido e Italia. Italia está al 0,8, Reino Unido al 1 y China pues al 6,1. Es decir, que ha perdido solamente 8 décimas del 2015 al 2018, a pesar de unas coyunturas de crisis que ahora, insisto, con el tema del coronavirus veremos cómo avanzan, pero digamos que China ha empezado ya a despuntar y tenemos países muy comprometidos, como por ejemplo el Reino Unido, que además se abrazó al Brexit. Ahora no hablamos del Brexit, pero cuando el Reino Unido salga de la crisis y no pueda generar recursos, muy probablemente se va a replantear este tema del Brexit. Esto es hacer futuro, por lo tanto, ahí lo dejo. Aquí tienen ustedes las inversiones chinas a 30 de noviembre de 2016, eran 220.000 millones de euros. Inversiones chinas en el extranjero. En el año 2006 ya eran 15.000 y este es el flujo de inversiones. Es verdad que ha descendido, pero esas inversiones ya quedaron. En 2016 es así. Sin embargo, el crecimiento chino tiene un alto costo. Tiene un alto costo de seguridad laboral, de servicios sociales, etc. Hay que decirlo claramente. Aquí tienen, por ejemplo, pues un autobús que se cayó a un lago, 40 muertos en una producción eléctrica, una empresa de producción eléctrica que colapsó, 40 muertos en China, en fin, y además los temas de derechos humanos, ¿no? Es un país que crece a base de una explotación al ciudadano chino, que empieza a darse cuenta de una situación que veremos a dónde conduce en términos de reclamo de libertades. Esto es un proceso que durará años, pero veremos, ¿no? La condena a muerte de los chinos, ejecutó al preso que exponía una protesta en contra de la pena de muerte. Se calcula, porque no se sabe, que hay en torno a 1.000 ajusticiamientos, condenas a muertes que se ejecutan en China al año, y al final pues se acaba viendo que fue inocente, que por ejemplo este hombre que fue ejecutado hace 21 años, sus padres lloran ahora la muerte de su hijo que fue condenado como inocente, ¿no? Y fíjense que China avanza en un modelo de trasplantes muy importante desde el punto de vista médico y no tiene problemas porque son los órganos de los reos ejecutados. Los reos ejecutados a todos se les extraen los órganos, así que piensen 1.000 reos ejecutados, todo lo que supone en términos de órganos, ¿no? Aquí, bueno, pues tienen condenas, esto se aparece continuamente en los medios de comunicación chinos, gente que es degradada e incluso condenada a muerte, ¿no? Fíjense también el tema de la inmigración interior en China, pero fíjense la presencia de chinos en todo el mundo. Chinos que siguen trabajando y que tienen su foco en el mundo. Es decir, que ellos, la mayor parte de sus recursos vuelven a Rusia, compran recursos propios y ya empiezan a copar recursos tradicionales en restaurantes, no tiendas chinas en términos de gradado como hablábamos nosotros, sino que ya hay capital chino en múltiples y muy importantes negocios. En Europa, en Canadá 1,3 millones, 3,4 millones en Estados Unidos, en Perú 1,3 millones de chinos, en África 1 millón, en Japón 700.000, en Rusia 1 millón y en el sudeste asiático 33 millones. No olviden estos datos porque es importante de conocer. Y bueno, y aquí tienen ustedes el mar de China, en la zona de conflicto, y este señor, que es el presidente que está
presidiendo en este caso una parada militar, armamento de última generación, armamento muy importante, unas fuerzas armadas muy preparadas, que además tienen tecnología, por ejemplo, de drones muy avanzados, que son muy temidos en todo el sudeste asiático porque pueden hacer mucho daño, ¿no? Y sin embargo la ralentización económica no frena el auge del gasto militar chino, al contrario, no lo frena en absoluto, y genera, por ejemplo, el caza invisible de China, un caza de última generación, que por cierto está capitaneando la portada incluso de su portada de noticias en Twitter. GT es el General Times, que es un poco las noticias oficiales de China, y me hizo gracia que ya hasta el caza militar chino aparecía en la portada como vendiendo sus mejores productos, ¿no? Y aquí un tema muy importante, la construcción de islas artificiales que en realidad son portaaviones y instalaciones militares en todo el mar de China, que les digo que está en conflicto. Aquí se ven algunas imágenes de la construcción, y China disputa la soberanía sobre islas con Japón y utiliza arrecifes para construir aeropuertos, puertos, instalaciones militares, hasta reivindicar una extensa zona que penetra en el mar de la China meridional y afecta a Filipinas, a Malasia, a Indonesia, a Vietnam. Aplica una versión asiática de la famosa doctrina Monroe, América para los americanos, China para los chinos, que le sirve para enfrentarse a Estados Unidos y para soslayar la vigencia del derecho internacional. Claro, ¿qué ocurre? Que Filipinas, Malasia, Indonesia y sobre todo Vietnam también están construyendo sus propias islas. Y por ejemplo, pues China llega a acuerdos con Malasia. Fíjense que el presidente Duterte, Filipinas es un punto estratégico de todo el mundo, la famosa y muy desconocida zona que en su momento fue española, pues aquí lo tienen, ¿no? Esa colonia española. Ahora el presidente Duterte se separa de Estados Unidos, se aleja de su gran aliado por el que se luchó, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, y Vietnam, por ejemplo, inicia el dragado, la disputa en la zona del Mar del Sur de China, y empieza también a construir sus portaaviones, porque en realidad estas islas, estos arrecifes son portaaviones o zonas militares de control. En cualquier momento se puede producir un conflicto en esta zona, un barco militar que se ha obligado. De hecho, ya ha habido incidentes que han sido minusvalorados. Por ejemplo, 2 cazas japoneses fueron derribados por los chinos. Después de una serie de acuerdos se dijo que había sido un accidente. Se producen incidentes, pero en cualquier momento, un día, se puede producir un incidente claro por la dominación de algunas de estas islas, y podemos llegar a tener pues conflictos sobre soberanía. Taiwán, la antigua China nacionalista, reitera su soberanía sobre islas disputadas en mar de China meridional. Tengan ustedes en cuenta que China sigue sin reconocer a Taiwán, sigue pensando que es territorio chino, y cualquier relación con Taiwán pues lógicamente hiere a esto. Ahí tienen, por ejemplo, la OTAN, dice que no podemos permitir el ascenso militar de China. Aquí tienen ustedes el gasto militar de Estados Unidos en millones de dólares, 648.000 en descenso, y 249.000, casi 250.000 millones de euros que tiene China. Esto es en el año 2020. Bueno, evidentemente, como pueden ustedes ver, aún queda mucho para que China alcance el poderío militar de Estados Unidos, porque piensen ustedes que el gasto militar en Estados Unidos es uno de los grandes motores de ese país. Estados Unidos en realidad es un continente, y el gasto militar, la movilización de millones de soldados, aunque ahora mismo está en descenso. Sin embargo, China está en aumento. Por ejemplo, la expansión de la armada china pone en alerta a Estados Unidos, porque una armada muy movible, y con la aparición de estos portaaviones que son las islas artificiales, puede generar un serio conflicto en cualquier momento, porque además la industria crece a pasos de gigantes. 4 empresas están entre las 20 primeras del mundo en el sector, y bueno, se produce, además, ya hay numerosos países del llamado tercer mundo que están avituallándose de material militar chino, de origen chino, lo que supone una dependencia inicial para muchos otros aspectos. Por ejemplo, Guinea Ecuatorial, antigua colonia española, está ahora mismo en manos del capital chino. Toda esa zona de África, que es una zona estratégica. Y bueno, pues Japón, que sigue siendo
el gran aliado de Estados Unidos, pues es el que más miedo tiene a que ocurra todo esto. Ya, por ejemplo, un mandatario japonés fue a Pearl Harbor por primera vez, recuerden ustedes, ¿no? 1941, diciembre, el ataque a Pearl Harbor y la declaración de guerra por parte de los norteamericanos a Japón. Hoy se sabe que fue algo, digamos, un tanto manipulado y que los buques que fueron destruidos no fueron precisamente los más importantes, ¿no? Y bueno, pues esta es la famosa foto de Iwo Jima, cuando todavía los norteamericanos no habían tomado la isla, pero ya colocaron su bandera, una foto que es por sí mismo un símbolo de la victoria norteamericana sobre Japón. Entonces, bueno, dos aviones F-15, por ejemplo, se acercaron a la frontera china, se lanzaron bengalas de advertencia. Continuamente los incidentes se producen, ¿no? Y bueno, y ha venido este señor, que este año intenta revalidar en noviembre el segundo mandato, desde que llegó en el año 2016, y este señor, bueno, pues ha dicho cosas. Recuerdo cuando dijo que el cambio climático es un cuento chino, es decir, este señor, la doctrina de Trump, abrazada por otros dirigentes, como por ejemplo el señor Bolsonaro en Brasil, está llevando, ¿no? Y por ejemplo, Estados Unidos, en septiembre del 2009, impuso salvaguardias en contra de importaciones chinas de neumáticos. Los neumáticos de los coches son aproximadamente un 30%, entre un 30 y un 40% más baratos que los de producción europea o norteamericana. ¿Qué pasó? Pues que China impuso aranceles contra el pollo importado de Estados Unidos. Adivinen quién venció. ¿El lobby del pollo o el lobby de los neumáticos? Venció el lobby del pollo y esas cuestiones se quitaron. Luego, pues por ejemplo, Trump habló con la aspirante a la presidencia de Taiwán, y eso implicó una tocada de narices, y perdónenme la expresión, a China, porque efectivamente era un tema muy, muy candente, ¿no? Y la presidenta de Taiwán barrió al candidato pro-chino en las elecciones. Estados Unidos consiguió su objetivo de seguir teniendo un aliado en Taiwán ahí en este aspecto. Y bueno, pues la defensa militar sigue pensando en este desarrollo de las islas, y además Rusia y China están llegando a acuerdos importantes. Esto es un acuerdo muy importante de un gasoducto, porque eso supone abastecimiento de energía barato, ¿no? Que es lo importante. Y bueno, Estados Unidos responde, por ejemplo, exigiendo a Europa que se una a una guerra tecnológica contra China, ¿no? En fin, de hecho el presidente Trump ha mostrado mucho desinterés por la gobernanza multilateral, las políticas ultraproteccionistas y negación del cambio climático. Sin embargo, China pues tiene planes de inversión en Asia. La nueva ruta de la seda es el gran proyecto chino que quiere poner por ferrocarril, quiere poner un montón de millones de contenedores transportados por ferrocarril en cualquier país, por ejemplo, incluido España, o llegar hasta Lisboa. Estamos hablando de varios miles de kilómetros, ¿no? Por lo tanto, Francia, Italia, Inglaterra tienen mermada su posición, y China lo está aprovechando. Por ejemplo, en la ONU dijo que iba a aportar 8.000 efectivos a la Fuerza Permanente de Paz, 1.000 millones de dólares para un nuevo fondo de desarrollo de la ONU y 2.000 millones para ayudar a los países más pobres a cumplir las metas del milenio. Esto lo dijo en la ONU este señor. Piensen ustedes lo que dice Donald Trump, que ni siquiera Estados Unidos ahora mismo está abonando el dinero que le corresponde para el mantenimiento de la ONU, ¿no? Otro elemento muy, muy interesante, y llamo su atención de que piensen cuándo se va a producir el viaje del Santo Padre, del Papa Francisco, a China. Ya esto lo ha dicho el Santo Padre, lo dijo en el Vaticano en su momento, y ya sobrevoló el espacio aéreo chino, y el Papa Francisco se puede plantear que visite China en el año 2021-22. Vamos a ver cómo está la situación, porque cuando fue a Corea del Sur sobrevoló el espacio chino. ¿Y qué ocurre? Pues bueno, en China hay 50 millones de católicos,
y por lo tanto hay mucho interés del Santo Padre. Pero ya saben ustedes que allá donde, digamos, la diplomacia vaticana entra, suele suponer posteriormente otros muchos cambios de conocimiento. Esta visita se está preparando con mucho detenimiento y en su momento será muy, muy importante. A ver si el año que viene se produce. Aquí tienen ustedes las relaciones con España. La última vez que se vio un primer ministro en territorio español fue él. La verdad es que la siguiente foto es la que más me llama la atención. Fíjense ustedes el presidente Xi Jinping, que fue recibido por la entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María. Él regresaba de Sudamérica e hizo una escala técnica, su avión en Gran Canaria, y entonces se preparó una reunión. Fue solo la vicepresidenta, esta es una foto de madrugada, y fíjense toda la delegación china situada a la derecha. Se desaprovechó este momento de haber podido firmar algún tipo de acuerdo, fue solamente algo puramente anecdótico, puramente diplomático, porque la vicepresidenta se desplazó a Gran Canaria y le saludó cuando toda la delegación china llegaba dispuesta a seguir negociando. Llamó mucho la atención, fíjense, a la izquierda vacías todas las sillas, a la derecha llenas, ¿no? En fin, los intereses chinos en España son muy importantes, ¿no? Urbaser, por ejemplo, que lleva, como ustedes saben, lleva gran parte de la recogida de residuos sólidos de importantes ciudades españolas, pues 1.400 millones. Esta es la inversión en el fútbol, está sacada de Bloomberg, ¿no? Pues por ejemplo, pues tener el Español, el Manchester City, el Aston Villa, el Atlético de Madrid, de hecho se llama el Wanda, ¿no? El estadio, como ustedes saben, ¿no? Y bueno, el dinero chino entra por la puerta grande en España, además utilizando el fútbol, que ya saben ustedes que el fútbol es un sitio donde digamos que el dinero oscuro no es mal visto. Es decir, sigue siendo el fútbol una máquina de lavar dinero importante en muchos aspectos, ¿no? Bueno, el nuevo estadio del Atlético de Madrid, ya saben ustedes, se llama el Wanda Metropolitano, 11 millones de euros al año por llevar ese nombre. No queda mucho, es un acuerdo de medio plazo, pero bueno, 11 millones al año para tal. Y bueno, esto afecta a Sevilla, por ejemplo, el mayor grupo chino, desde el 27 de diciembre pasado, de energía nuclear, adquiere la ingeniera sevillana, que trata del residuo de radiactivos, ¿no? El señor Julio Revilla es quien lo lleva, es decir, realmente el poder, los tentáculos de la economía china llegan desde muy lejos. Vamos a ver algunas conclusiones reconociendo lo incierto de un futuro que siempre nos va a deparar sorpresas, mucho más con el tema del coronavirus, obviamente, ¿no? China lleva 22 años creciendo al 10% y ahora está al 6%. Chinos, 1.400 millones, hindúes, 1.250, vendrán pronto a visitar dos grandes parques temáticos, África y Europa. Europa va a ser un gran parque temático, 1.400 millones de chinos, 1.250 millones de hindúes. En realidad es un tema de transferencia de rentas del mundo desarrollado al subdesarrollado, del que nosotros entendemos mundo desarrollado al subdesarrollado. Las cosas son realmente así, es decir, que hay un sistema de transferencia y ya no somos los líderes económicos del mundo, sino vamos a empezar a convertirnos en parques temáticos. Ahora bien, China no puede esperar mucho para hacer su ajuste y en ese momento la clase media estallará, porque la clase media siempre es exigente, ¿no? Y Estados Unidos seguirá su camino de presión a todos sus aliados para aislar a China. Y no hay que olvidar que todas las guerras tienen una fuerte motivación económica, no lo olvidemos. Todas las guerras tienen una fuerte motivación económica. Recuerden ustedes lo que he dicho anteriormente, el mar de China es la mayor reserva de pesquerías del mundo y la mayor reserva de petróleo por explotar todavía, ¿no? Hay además un invitado impredecible, que es Corea del Norte, es decir, que bueno, tiene toda la compresión por parte de Pekín, de China, porque debilita a Corea del Sur, que es el gran aliado de los Estados Unidos, ¿no? Trump es un populista acostumbrado al gatillo fácil de la palabra. ¿Cómo actuará cuando su flota, la flota norteamericana, sufra un presunto accidente de ataque en aguas del mar de China? Se podría desatar un conflicto bélico. En fin, Trump está claro que intenta romper la dinámica comercial actual. La pregunta es ¿hasta dónde está dispuesto a llegar? Es decir, ¿cuáles? Ya hay un principio de acuerdo, las hostilidades se rompieron, se llegó a un acuerdo, pero ahora la tensión se produce con este nuevo invitado que es el coronavirus. Tengamos en cuenta que este gran país ya no es solo el que fabrica barato. China es también el que financia todo lo que se fabrica. No lo olvidemos, ¿eh? El posible contagio del todo vale en política social y económica es el gran peligro de Europa. Es decir, la doctrina keynesiana unida a la presión económica china
puede revertir las políticas sociales en Europa, en pos de una mejora de la productividad y un abaratamiento de los productos fabricados. Es decir, que existe el peligro de una ruptura del acuerdo sociolaboral. Ya está muy debilitado precisamente porque tenemos que producir más para competir con los chinos. Este es el gran debate que tenemos en Europa en estos momentos. Es decir, la conversión de la economía en la visión china puede generar estos conflictos. Y bueno, cuando compremos cualquier producto, acordémonos del proverbio chino que dice: cuando bebas agua, recuerda la fuente. Y cuando compres un producto, mira de dónde viene. Y esto, dicho ahora en tiempos de coronavirus, dicho ahora en que el comercio local se ha venido abajo, recobra todavía mucha más vigencia. Así que aquí lo dejo, les doy las gracias a todos ustedes. Para mí ha sido un placer estar con ustedes. Me hubiera gustado estar en camas con ustedes y luego compartir la cervecita final, atender todas sus preguntas. Bueno, en Twitter, Antonio Manfredi, mi correo, cualquier pregunta que quieran hacerme, para mí será un placer responderle. Siempre es un placer estar en contacto con Focode, por supuesto. Así que les agradezco que hayan escuchado esta conferencia, a su disposición, y espero poder saludarles en otra ocasión. Aquí termino, muchas gracias y un fuerte abrazo.